Hola, hola. Bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast, Las tres caras de la psique. Yo soy Jennifer. Hola, yo soy Sofía. Y yo soy Mariana, y hoy nos vamos a adentrar en algo que nos define, nos moldea y nos acompaña toda nuestra vida, o sea, la personalidad. ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Y por qué tenemos tantas ideas equivocadas sobre ella? Además, lo revisaremos desde grandes teorías para comprenderlo mejor. Ahora bien, empecemos por algo básico. Mariana, ¿nos podrías decir qué es la personalidad? Bueno, Jenny, personalidad proviene de persona, que anteriormente en el teatro antiguo era la máscara que usaban los actores. Con el tiempo empezó a usarse para hablar de los papeles que cada uno adopta en la vida. Ojo, con esto no queremos decir que sean falsos, sino que muestran distintas partes reales de nosotros según el contexto en el que estemos. Sí, Mariana. Y es importante entender que esa máscara no es una mentira. Es una forma de adaptarnos. No actuamos igual en una reunión formal que cuando estamos con nuestros amigos de toda la vida, pero ambas versiones son auténticas. Alport, uno de los grandes pioneros en este campo, la definió como la organización dinámica dentro del individuo de los sistemas psicofísicos que determinan sus ajustes únicos al ambiente. Suena muy confuso, pero básicamente es una estructura interna que cambia y se adapta, y esta está formada por lo mental y lo físico, y que define cómo cada persona interactúa con su entorno de una forma única. Es el cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos de forma consistente a lo largo del tiempo. Es lo que nos hace únicos. Es como un combo que te hace ser tú, tus emociones, tus pensamientos, tus hábitos, hasta cómo reaccionas cuando te pisan el pie. Además, la personalidad no es solo una cosa fija ni una simple etiqueta, es una mezcla de patrones estables y también de adaptaciones que hacemos todo el tiempo. Bueno, chicas, y si ahora mejor hablamos de lo que está compuesta la personalidad. Hay dos conceptos que siempre aparecen hasta en la sopa y que seguramente los hemos escuchado frecuentemente. Estos son el temperamento y el carácter. Sí, a veces lo usamos como si fueran lo mismo, pero en realidad son diferentes y se complementan. Así es, Jenny, el temperamento es como la base biológica con lo que venimos al mundo. Es heredado, más estable y tiene que ver cómo reaccionamos de forma natural. Mientras que el carácter se forma a lo largo de la vida, a través de nuestras experiencias, de educación que recibimos, los valores y el ambiente en el que nos desarrollamos. Es un poquito más flexible y se refiere a cómo actuamos y cómo elegimos comportarnos frente a lo que sentimos. Entonces, el temperamento sería como el material con el que nacemos y el carácter es la forma que le vamos dando con el tiempo. Sí, y ambos se combinan para dar forma a nuestra personalidad. Por eso hay personas que nacen con un temperamento fuerte, pero gracias a su entorno desarrollan un carácter tranquilo y reflexivo, o al revés. Entonces, eso nos puede explicar el por qué no todos reaccionamos igual ante lo mismo. O sea, dos personas pueden pasar por una situación parecida, pero su forma de sentirla y responder será muy distinta, según el temperamento y carácter de la persona. Ahora bien, sin desviarnos mucho del tema porque lo hacemos mucho, chicas, ¿cómo se desarrolla la personalidad? Bueno, la personalidad no aparece ya formada, sino que se va construyendo desde la infancia. Según Balloon, el desarrollo comienza cuando el niño empieza a distinguir entre su propio yo y el no yo, es decir, lo que es él y lo que le pertenece al mundo exterior, y más adelante pasa por etapas como la de la posesión, donde afirma su identidad, enfrentándose a los demás como una forma de reforzar su sentido del yo. Después de esto viene la fase de gracia. Esto quiere decir que es donde el niño busca afecto a través de gestos y palabras, y aparte imitación de sus modelos adultos, que es fundamental para formar la personalidad. Además de esto, es en la adolescencia donde la personalidad empieza a definirse con un poquito más de fuerza, porque en esta etapa los jóvenes comienzan a preguntarse cosas muy importantes. Las preguntas más frecuentes son como quién soy, qué me gusta, qué es lo que quiero hacer con mi vida y cómo quiero ser de grande. Estas preguntas son parte de una búsqueda natural de identidad
Esto quiere decir que tratan de entenderse a uno mismo y empezar a construir una forma de ser más estable y coherente. En esta etapa se consolidan cosas como los valores. Esto quiere decir qué es lo que consideramos correcto o importante. Las actitudes, que es cómo reaccionaremos ante distintas situaciones, y las formas de actuar ante el mundo, cómo nos relacionamos con los demás y cómo enfrentamos los problemas, entre muchas otras cosas. Pero es muy importante decir algo. Aunque la adolescencia se define una gran parte de nuestra personalidad, el desarrollo no termina ahí. Es en la adultez donde la personalidad se consolida. Esto quiere decir que se vuelve más estable y clara. Sin embargo, esto no significa que no pueda cambiar o ajustarse. La vida está llena de experiencias que nos transforman. Un ejemplo de esto puede ser cambiar de trabajo, tener una nueva pareja, enfrentar una pérdida o viajar, e incluso ser padres. Todo esto puede hacernos repensar quién somos y hacer pequeños o grandes ajustes en nuestra forma de ser de un futuro. Qué bueno que mencionas esto, Mariana. Eso me hizo recordar a la película Intensamente, en donde se explica muy claro esto que acabas de decir. Como sabemos, en la primera parte vemos a Riley como una niña que tiene una personalidad bastante clara. Le gusta el hockey, es alegre, vive tranquila en su mundo infantil. Pero cuando entra en la etapa de cambio, que fue mudarse a otra ciudad y enfrentar la adolescencia, comenzó con una crisis de identidad. Ya no sabía bien qué le gustaba, se sentía confundida y hasta se llegó a alejar de cosas que antes la definían. Y durante la película se ve cómo sus islas de personalidad se destruyen y luego se reconstruyen, siendo más complejas y más maduras. Esto simboliza perfectamente lo que pasa en la adolescencia y también nos muestra que la personalidad se transforma, se redefine y eso está bien. Sí, y hablando de cómo se desarrolla la personalidad, no olvidemos que es un proceso que combina la herencia biológica con el temperamento o la inteligencia, con el ambiente, la familia, la cultura y la experiencia. Claro, Sophie, no solo heredamos genes, el clima, la cultura, las experiencias personales, hasta la forma en que interactuamos con otras personas van moldeando nuestra personalidad. Eso sí, Jenny. Por ejemplo, la cultura nos enseña valores, normas y costumbres que influyen en cómo actuamos y pensamos. Y las experiencias, especialmente traumáticas o significativas, pueden tener un impacto muy fuerte y moldear quiénes llegamos a ser en un futuro. Ahora bien, ¿qué les parece si hablamos de mitos? Porque hay mucho sobre este tema. Empiezo yo. La personalidad es fija y no cambia. Eso es completamente falso. Si lo hablamos desde la perspectiva del psicoanálisis, Freud decía que dentro de nosotros hay conflictos inconscientes que debemos explorar y transformar. Ahora, mito número 2. Yo soy así y no puedo cambiar. Cambiar. Desde mi punto de vista no se logra un total cambio, pero sí una mejoría. Y visto desde la psicología cognitiva, sostiene que si cambiamos nuestros pensamientos, podemos modificar nuestros comportamientos y personalidad. Entonces, también retomando una parte del mito de Sofía, ¿la personalidad es fija? Pues no, es un viaje, un proceso. Somos una mezcla de lo que heredamos, lo que vivimos y cómo pensamos. Así que la próxima vez que pienses, soy así, no puedo cambiar, pues recuerda que también estás en constante construcción. Y mito número 3. La personalidad depende solo de la genética. No, como lo hemos mencionado anteriormente, tenemos diversos rasgos de la herencia como el temperamento, pero finalmente el ambiente y la cultura juegan un papel crucial para la formación de la personalidad. Ahora sí, metámonos en las teorías. ¿Cómo explican diferentes corrientes psicológicas la personalidad? Desde el psicoanálisis, Freud decía que la personalidad es el resultado de una lucha interna entre nuestros deseos inconscientes del ello, nuestras reglas morales del superyo y nuestra parte racional del yo. Por eso decía que hay conflictos no resueltos que se manifiestan en la vida adulta. Si un niño no resuelve bien una etapa, puede tener problemas ya cuando sea adulto.
Desde la teoría del humanismo con Rogers y Maslow, ellos decían que todos nacemos con potencial, con un yo ideal. La personalidad se desarrolla mejor cuando vivimos en un ambiente que nos acepta tal como somos. La personalidad no está determinada desde el inicio ni impuesta desde afuera, sino que es algo que se construye desde adentro, siempre que el entorno lo permita. Cuando una persona vive en un ambiente que la acepta y la apoya, tiene las condiciones ideales para crecer, madurar y convertirse en una mejor versión de sí mismo. Para aclarar mejor la idea, pondremos un ejemplo. Imagina que un niño es como una pequeña planta. Para que una planta crezca fuerte y sana, sabemos que necesita un lugar adecuado, así como tierra fértil, agua, luz del sol y protección de los depredadores. Si se planta en un lugar seguro donde tiene todo lo que necesita y no hay peligro constante, la planta puede echar raíces profundas, puede crecer recta y florecer. De la misma manera pasa con los niños. Cuando un niño crece en un ambiente seguro, donde hay cariño, hay atención y hay límites claros, aparte de que se presente estabilidad emocional, puede desarrollarse con confianza, explorar el mundo, aprender y expresar sus emociones sin miedo, ya que se siente libre para ser el mismo, igual que la planta crece hacia la luz sin ningún obstáculo. Pero si la planta se encuentra en un lugar con poca luz, tierra pobre o donde es pisoteada, tendrá dificultades para poder crecer, se marchitará o crecerá torcida. Del mismo modo, un niño en un entorno inseguro, con violencia, negligencia o falta de apoyo, podría desarrollar ansiedades, confianza o dificultades emocionales, porque no tiene el sustento que necesita. Y desde la perspectiva cognitivo-conductual, la personalidad se forma a partir de lo que piensas, sientes y haces. Tus creencias, emociones y comportamientos están conectados y se influyen mutuamente. Lo interesante es que si modificas tus pensamientos, eso impacta en cómo te sientes y en cómo actúas. Y al cambiar esos patrones, también puede transformarse tu personalidad con el tiempo. Es una visión más flexible y optimista del cambio personal. Así es, por lo que somos una mezcla de lo que heredamos, lo que vivimos y lo que pensamos. Ahora bien, los dejamos con una pregunta. ¿Cómo creen que la cultura influye en nuestra personalidad? Gracias por acompañarnos en nuestro primer episodio. Nos encantaría saber qué piensas. Suscríbete y comparte si te gustó. Hasta el próximo episodio.